Y comenzamos con el segundo momento que les comentábamos al principio de la exposición teórica. Les vamos a pedir que tengan los micrófonos abiertos cuando nosotros les hagamos alguna preguntita, para que puedan escuchar bien lo que nosotros les vamos a comentar. Los invitamos también a que no tengan vergüenza de participar, de responder. Las preguntas que les vamos a hacer son fáciles y son cosas que ustedes ya han visto con la profe Susana. No tengan miedo. Silencien los micrófonos y los activan cuando quieran comentar algo de la clase. Bien. Bien, ustedes habían visto con la profe Susana que el organismo humano era considerado un sistema abierto. Yo les pongo unas imágenes acá, unas flechas, una personita, Yo terminé, profe. Muy bien. Bueno. Silencien los micrófonos para poder escuchar la exposición y cuando tengan algún comentario, lo habilitan. Que el organismo humano era considerado un sistema abierto. ¿Por qué creen ustedes que es considerado un sistema abierto según las imágenes que están viendo en pantalla? ¿Qué pasa con esa flecha? Porque hace intercambio de energía con los productos o cosas que los rodean. Por ejemplo, comen alimento y de ese alimento obtienen energía para el día o para cuando ellos quieren. Muy bien, perfecto, se acabó la clase, respondiste todo bien. Muy bien, el organismo humano es considerado un sistema abierto porque intercambia materia y energía con el medio que lo rodea. Entonces, alimentos, oxígenos, estímulos externos, etc. Y también que el organismo humano elimina desechos. Claro. No solamente intercambiamos y recibimos cosas del medio, sino que nosotros también podemos brindar cosas al medio. A veces nuestros aportes como personas no son muy buenas, las actividades humanas, pero en otras ocasiones sí. Muy bien. Continuamos con el organismo humano. ¿Qué otro sistema? No. Tiene 3 funciones principales. ¿Qué otras funciones piensan que ustedes pueden estar aquí presentes? Por ejemplo, recién dijeron algo del alimento. ¿Qué tipo de función sería esa? ¿Qué función cumple ahí? El alimento. La digestión. Muy bien, bien. Una de las funciones es la función de nutrición. Esto hace posible que mediante la obtención de nutrientes, nosotros, al ingerir estos nutrientes, nosotros estamos transformando esta materia y dándoles energía, ¿sí? Transformando esta materia en energía. Por medio del proceso de digestión, como dijeron recién. Perfecto. Otra de las funciones que realiza el organismo humano es la función de relación y coordinación. Acá, ¿qué sistemas piensan ustedes que están relacionados con estos? El movimiento de del cuerpo, por ejemplo, los músculos. Bueno, caminar, hablar, exigir. Bien, el sistema muscular. ¿Qué otro sistema podría ser? De relación, piensen. Coordinación no solamente es de movimiento a veces, ahora piensen en relación. Mientras camina, tiene que respirar, por lo tanto, respirar es una coordinación. Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy buenísimo. Bien. ¿A qué hace referencia? Oh, te echo una loca, mira. Vamos. ¿A qué hace referencia la coordinación? A aquellas actividades que, como permiten mantener estable el medio interno, o sea, nuestro cuerpo, con respecto a lo que está pasando afuera. Entonces, por ejemplo, en esta función interviene el sistema nervioso, el sistema endocrino, que ya vamos a ver qué es, y también nuestros sentidos, porque son los que perciben muchos de los estímulos que recibimos del medio. Y una función más es la función de... La de reproducción. Sí. Bueno, si bien nuestro organismo necesita reproducirse,
para poder perpetuar la especie, ¿sí? Pero no es una función indispensable. Claro. Nadie se va a morir si no se reproduce. Uno puede vivir sin reproducirse, pero si nadie se reprodujera, entonces capaz que no estaríamos en este momento en el mundo porque no habría más humanos. Bien. Bien, el organismo humano entonces es un sistema complejo. ¿Por qué ustedes piensan que es un sistema complejo? De lo que vieron con la profe Susana. Porque está compuesto por... Complejo. Porque está compuesto por muchos órganos. Bien. Perfecto. El organismo, como se ve en la imagen, está compuesto por sistemas de órganos. ¿Qué es un sistema de órganos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Qué es un sistema de órganos? Un sistema de órganos. Expliquen así con sus palabras. No entendí la pregunta, profe. Si yo les pregunto, ¿qué es un sistema de órganos? ¿Qué es? Un conjunto de células, nada que ver. Es un conjunto de células que forman parte, que construyen un sistema de órganos que funcionan para la vida y... Bueno. O sea que es algo que necesitamos para vivir. Bien. Claro. De funciones. De Algo funciones. indispensable. Muy bien, las funciones. Es Sí, un porque si no, no había vida. Bien. El sistema es un conjunto de órganos que cumplen funciones y trabajan de manera coordinada. Claro, de manera conjunta. Es ver WhatsApp, apaga el audio. Parece que tiene un camión, un WhatsApp. Oye, sí. ¿Escucharon lo que dijeron? No, por el Ever. Bueno, Flora acá estaba comentándoles que un sistema complejo es porque el organismo humano está compuesto por varios sistemas, ¿sí? Y cada sistema tiene una función determinada y que esos sistemas, ¿sí? Ya sea sistema circulatorio, sistema respiratorio, trabajan, ¿sí? De forma conjunta. Bien. ¿Vamos Ahora, por ahí? miren las flechas de colores de la imagen. Esa flecha de color amarillo, ¿qué piensan a qué sistema representa? Ever, contestá. Digestivo. Muy bien, perfecto. Sistema digestivo. ¿Se acuerdan qué hace el sistema digestivo? ¿Cuál es la función principal? Digiere la comida. Perfecto. Exacto. Transforma de las sustancias complejas a sustancias mucho más simples a través de la digestión. Bien. Ahora otra flecha, miren. Sistema excretor. Perfecto, muy bien, bien. sistema excretor. ¿Cuál es la función del sistema excretor? Básicamente. Eliminar los desechos que genera el cuerpo. Muy bien. Exactamente. Y producción. Vamos, Renata. Unite por la libertad y la dignidad. Seamos flecha. respetuosos, ¿sí? Porque estamos en clase, es lo mismo que estar en el aula. Que seamos respetuosos. A ver, Esa flecha verde, aquí muestran ustedes que está Sistema respiratorio. Vean bien, no se apresuren para que observen bien la imagen. ¿De dónde está esa flecha? Urinario. otro. Circulatorio. Muy bien. Perfecto. Perfecto, sistema circulatorio. ¿Se acuerdan que el sistema circulatorio hace que distribuye esas sustancias pequeñísimas, ¿sí? Por todo el organismo, digamos, distribuidas por la sangre, y así lo puede llevar a todo el cuerpo. Además, también que se encarga de eliminar el exterior. Bien, y la última. Respiratorio. El respiratorio. Circulatorio. Ah, No, No, querida. Chicos, silencio, por favor. El sistema respiratorio es el encargado de brindarnos el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar
pero a la vez eliminar el dióxido de carbono que está en el organismo, que para nosotros es tóxico, y eliminarlo al exterior. Bien, continuamos. ¿Qué otros sistemas pueden ver en esta imagen? Con esa flechita que está a ver. Existe el urina. El sistema nervioso. Exacto. Muy bien, el sistema nervioso. El sistema nervioso lo que hace es, además de recibir los estímulos internos o externos de lo que nos rodea, también transforma esas señales, las procesa, ¿sí? Y da como respuesta a todo el organismo. Cuando nos quemamos, automáticamente nosotros sacamos la mano, pero estamos quemando, entonces es un acto O reaccionamos. que tenemos, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en profundidad más adelante. Bien, esta flecha, bueno, esto no sé si se van a dar cuenta, pero acá estamos queriendo marcar dos glándulas. Una glándula que está en esta zona del cuello y una glándula que no se ve, que es el páncreas. Las glándulas constituyen el sistema endocrino. No sé si lo habían escuchado alguna vez. No. Bueno, el sistema endocrino es Yo encargado de, por medio de, se llaman hormonas, regular los procesos que ocurren dentro del organismo humano. Después, más adelante, lo vamos a ver. Además, ustedes tienen que pensar Profe, el sistema nervioso con el sistema endocrino trabajan de forma conjunta. ¿Sí? Sistema musculatorio. ¿Alguien quería preguntar algo? Una de las chicas nos habló recién. no, yo, profe, que si le puede decir a Ever que apague el micrófono porque no escucho nada. Tiene un camión. Bueno, Ever, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Y encenderlo solamente para hablar y después lo vuelven a apagar. Ahí hay otra flechita que está marcando el brazo del dibujo. Piensen qué sistema podría ser. Sistema ¿qué? El de musculatorio. Muscular. El sistema musculatorio. Muscular. muscular. Bueno, acuérdense que el sistema muscular hace posible los movimientos del cuerpo y de los órganos internos, ¿sí? ¿Por qué de los órganos internos? Porque hay muchos órganos que están formados por músculos, que su tejido es principalmente muscular. Otro más. Ahí piensen, debajo del músculo, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? ¿Qué tenemos primero? Nervios. Los huesos, muy bien. Ah, qué. Acá estamos queriendo marcarles el sistema esquelético, que sostiene nuestro cuerpo, pero también hay muchos huesos que protegen a los órganos blandos que forman los otros sistemas. Como por ejemplo, Como el pulmón. está protegido ¿por qué? Por La él. caja torácica. No, el sistema nervioso. ¿Por qué está protegido? ¿Por él? Cráneo. Muy Exacto. no. Bien. A pesar de que el organismo humano intercambia constantemente materia y energía con el medio que lo rodea, el medio interno se mantiene estable. ¿Qué quiere decir que se mantiene estable? Que hay una estabilidad del organismo, ¿sí? Dada que hay un equilibrio del medio interno con el mecanismo conocido como ¿qué? ¿Se acuerdan? Ustedes lo vieron. Para que haya un equilibrio. ¿Cómo se llama ese equilibrio del medio? ¿Cómo se llama la capacidad que tiene el organismo humano de mantenerse en equilibrio interno más allá de todo lo que pueda pasar afuera? Homeostasis. Muy bien. Exactamente, la homeostasis. Perfecto. Bien. Ahora que ustedes Mami. recuerdan lo que es la homeostasis, nosotros estuvimos viendo que una de las actividades que la profe Susana les dio era que ustedes buscaran algún ejemplo en donde se pudiera ver reflejada la homeostasis.
Nosotros les trajimos algunas imágenes para que juntos podamos ver cómo el organismo llega a esa homeostasis, pero no trajimos ejemplos de médicos, de salud, sino de cosas cotidianas que nos pueden pasar todos los días. Por ejemplo, Esta imagen, ¿qué representa? ¿Qué es lo que le está pasando a este hombrecito? Tiene frío. Tiene frío. muerto de Está muerto de frío. Tiene frío. Gritando. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando ahí con esa homeostasis? Está congelada, qué sé yo. frío, cuando la temperatura exterior disminuye. ¿Qué pasa cuando salimos afuera? Podemos salir, si salimos en short y remera, ¿qué nos va a pasar? Y también es depende de Porque, si está frío. porque el no. cuerpo está caliente y al salir afuera como que se enfría. Muy bien, ¿qué pasa con la piel? Que por ahí te dicen tenés piel de Gallina. gallina, muy bien. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? La temperatura externa del ambiente disminuye, nuestro cuerpo, los receptores sensoriales que tenemos en la piel, hace que nuestro cuerpo funciona como un termostato en el hipotálamo, que es una parte que está en el cerebro. ¿Qué pasa con el hipotálamo? El hipotálamo le envía un mensaje al hipotálamo diciendo que la temperatura de nuestra sangre está disminuyendo. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Automáticamente hace que los vasos sanguíneos que forman nuestra piel se cierren. Entonces, al cerrarse esos vasos sanguíneos, el poro se cierra y es Profe, ¿Qué materia es esta? biología, paper. Biología. ¿Se entendió lo que les expliqué recién en cuanto al frío? Sí, profe. Bueno, Ujú. entonces, lo que explicaba Flor, Sí. la homeostasis, va a haber un desequilibrio, ¿sí? No va a estar en equilibrio. Por eso nosotros vamos a tener la sensación de volver a brillarnos, ¿sí? Porque estamos teniendo una sensación de frío. ¿Entendieron? Profe, Sí. sí. Sí, ¿quién tiene algo para preguntar? Yo, Mirko. profe. Creo que se me apagó la luz acá, se me corta la luz. Así que. Y tengo poca batería. Bueno, no te preocupes. Después el video de la clase va a quedar subido al Classroom para cuando lo puedas ver. Dale, No te preocupes. dale, gracias, profe. Nos vemos. Que Nos andes bien. vemos, hasta luego. Bueno, continuamos. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué le pasa a eso? Tiene hambre, pobre chico. Tiene Tiene hambre. Bien. Entonces, lo que pasa es que la sensación de hambre se produce porque ante una ausencia de una hormona, ¿sí? Hace que esta hormona, al no ser secretada por el hipotálamo, ¿sí? Vamos a tener esa sensación de sed o de hambre. Cuando nosotros comemos, entonces es como que el hipotálamo va a empezar a segregar esta hormona y vamos a tener sensación de saciedad, o sea, como que ya vamos a estar satisfechos, ¿sí? Eso es lo que pasa. Esas sensaciones de querer comer algo porque nos duele el estómago o la panza, hace que nuestro cuerpo nos esté diciendo que metamos nutrientes para poder, digamos, calmar ese dolor o esa sensación que nosotros tenemos cuando tenemos hambre. Una vez que nosotros ingerimos los alimentos, el hipotálamo empieza a segregar la hormona que antes no estaba y que por no estar es la que nos generaba el hambre. Entonces, cuando empezamos a ingerir, el hipotálamo dice, listo, empezamos a comer. Entonces segrega la hormona para empezar a darnos sensación de saciedad y dejamos de tener hambre. Entonces, para que lo entiendan resumido, cuando uno tiene hambre es porque hay ausencia de esa hormona y cuando empezamos a comer, empezamos a estar satisfechos porque está la presencia de esa hormona. Vamos con otro ejemplo.
pasa ahí? Tiene calor. Tiene calor. Tiene Bien. claro. Piensen de lo que les expliqué del frío, ¿qué puede estar pasando en el cuerpo de este chico? Porque bajó mucho la temperatura de su cuerpo. ¿Están seguros? Cuando baja No, subió Aumentó al la revés. temperatura del cuerpo, por eso tiene Aumentó. calor. Claro, aumentó. aumentó, muy bien. Exactamente. ¿Qué pasa con aumento? Le agarra calor. Le Y agarra- si no es negro, blanco. También hay un equilibrio homeostático, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros tenemos fiebre, vieron que nuestro cuerpo está caliente por tener la temperatura altísima, pero sentimos una sensación de que tenemos frío a la vez. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿qué pasa a nivel piel? Cuando tenemos frío, los vasos sanguíneos se cierran. Y Cuando tenemos calor, se abren y el calor de nuestro cuerpo empieza a evaporarse, a a disiparse. disiparse hacia el exterior. Otra forma de que disminuir la temperatura corporal es por medio de la transpiración, cuando hacemos ejercicio. ¿Qué pasa? Eliminamos líquido por la transpiración y esa transpiración se evapora y hace que nosotros nos sintamos más frescos, entre comillas, porque seguimos teniendo calor, pero la temperatura de nuestra sangre está normal. ¿Y qué pasa cuando empezamos a tener mucho calor, mucho calor, mucho calor? Cuando hacemos mucho ejercicio, ¿qué van a querer automáticamente ustedes? ¿Qué Agua. Agua. Bien. Al tener agua, van a querer compensar, digamos, ese líquido que ha sido perdido, ¿sí? Esto también, lo que pasa cuando nosotros tenemos sed, se nos suele secar la boca, ¿sí? Entonces, al ingerir agua, hacemos que el hipotálamo segregue esta hormona para poder, una vez cuando nosotros estamos tomando agua, el hipotálamo, digamos, está secretando esa hormona. Si cuando nosotros tenemos la sensación de sed, Cuando nosotros tenemos sensación de hormona sed, es porque, por ejemplo, si ustedes comen mucha comida salada, compran un paquete de papitas gigante, comen todo el paquete de papitas, que van a querer meterse en una pileta y tomarse todo el agua después. Porque ¿qué hace la sal? ¿Qué pasa cuando yo le tiro sal? Que no se debe hacer, cuando le tiro sal a una babosa. ¿Qué O le a un pasa? sapo. O a un sapo. Se quema. ¿Sí qué? Se muere. ¿Se muere por Se qué? quema. Se muere. Bueno, se quema lo mismo. ¿Qué pasa con el líquido? Porque al Porque la sal. la absorbe todo el líquido. La sal hace que las células que tienen un porcentaje de agua pierdan el agua. Claro, se deshidraten. Entonces, las células, porque me comí un paquete de papitas, empiezan a deshidratarse por tanto consumo de sal, voy a tener sed. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con la boca? Tenés la boca seca. ¿Por qué? Porque las células de la mucosa de Me la boca coca. empezó a perder agua, entonces me va a pedir agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende Sí. o no? Bien. Sí. Y el último ejemplo que lo vieron con la profe Susana en el trabajito práctico que les pidió. ¿Qué ven ahí? La vacuna. No, le están sacando Ah, sangre. Bien. Ah, bueno, vi mal, loco, ¿qué onda? Le está sacando. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa ahí con esta persona No te reto, beber. enferma? ¿Para qué sirven todos esos estudios que le está haciendo la doctora? Para determinar si le tienen algún tipo de enfermedad como la leucemia. No, soy maestro, déjame, voy, chao. Maestro mío. Apaga el micrófono, Eve. Chicos, si hay algún microorganismo dando vueltas en nuestra sangre que nos haga perder ese desequilibrio homeostático. Entonces, ¿qué pasa? Nos sacan sangre, la examinan y hay algo activo. Perfecto, ¿quedaron claros entonces los ejemplos de cosas cotidianas? Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora cada
vez El que último no se se escucha van a bien. acordar de esto. Le O van a decir a calor. su mamá, ¿tenés frío? Porque tu cuerpo está en desequilibrio. Ya van a ver. Bien. Bueno, O porque está vieja. ¿cómo? No te escuché. Y si es grande, tiene más frío que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque está más vieja. ¿Y No. qué tiene que esté más vieja? No sé. No, no se dice eso, no se dice. También no depende del peso. Muy bien. La grasa corporal, la grasa funciona como aislante. Por ejemplo, Es verano, pero... silencio, una persona con mucho peso, por ahí no le hace tanto frío o transpira un poco más. Porque, ¿qué pasa? La capa de grasa funciona como aislante de retención de temperatura, entonces la persona por ahí en invierno no hace falta abrigarse tanto. O como animales como el oso polar. El oso polar no es que vive con bufanda, gorrito y guantes. Tiene una capa de grasa muy grande debajo de la capa de todo el pelo. Entonces, los pelos más la capa de grasa funcionan como aislante para que el oso polar no pierda temperatura de su cuerpo, aunque vive en un ambiente repleto de hielo. O sea que mientras más peso tenga yo, menos frío voy a tener. No necesariamente. Pero quiero decirles esto, que ustedes vean a la grasa, la capa de grasa corporal como aislante. Ayuda a retener la temperatura interna. Bien, Ah, entonces que sea vieja no pasa nada. No. continuamos. Bueno, como habíamos dicho, entonces, los sistemas que son encargados del control de esta regulación de homeostasis va a ser el sistema endocrino junto al sistema nervioso. Bien, el sistema endocrino lo van a ver conmigo, yo soy Flor. En las próximas 3 clases que tengamos van a estar solos conmigo, ella va a estar solamente observando, y yo les voy a enseñar bien el sistema endocrino en profundidad. Pero en esta clase solamente queremos darles como un pantallazo para que ustedes vayan familiarizándose con el tema. ¿Qué función cumple el sistema endocrino? Como dice ahí el cartelito. Regular los procesos vitales mediante la liberación de hormonas desde glándulas endocrinas que están en el cuerpo. Desde esa glándula hacia la sangre. Y de la sangre hacia donde haga falta. Ya les voy a explicar más adelante. Y el sistema nervioso. En el sistema nervioso, ustedes piensen que tiene la capacidad para controlar todo el cuerpo. Por ejemplo, tiene la capacidad para detectar, responder a estímulos o cambios del ambiente, ya sea externo o interno, maneja todo. Es como una computadora. El cerebro, imagínense que es como una computadora que maneja todo y tiene todo, digamos, los archivos ordenados, ¿sí? Y todos trabajan conjuntamente, junto al sistema nervioso. El sistema nervioso, además de coordinar, ¿sí? También los procesa a esa información, a ver qué le está pasando a ese cuerpito, y también, digamos, manda señales, digamos, para que el cuerpo actúe, ¿sí? Bien. Este también, el sistema nervioso, lo van a ver también, esta forma, lo van a ver en todo general, y después, más adelante, cuando Flor termine con sus clases del sistema endocrino, vamos a ver el sistema nervioso y van a poder comprender más cómo el sistema nervioso controla todos los otros sistemas. Bien. El sistema endocrino, básicamente, está constituido por un sistema de glándulas. Las glándulas son un conjunto de células que fabrican una sustancia que se llaman hormonas para una función particular. Por ejemplo, acá tienen el hombre y la mujer. Comparten las mismas glándulas. Pero vieron que el sistema endocrino, a diferencia del respiratorio o el digestivo, que los órganos están más juntitos, el sistema endocrino lo que tiene es que los órganos están bien separados uno de otro, están distribuidos en el cuerpo esas glándulas. Y lo que tiene el sistema endocrino también, que nosotros lo vamos a ver, cada una de sus glándulas segrega una hormona con una función específica.
no segrega hormonas porque sí. Cada hormona tiene una función particular. Y algo muy importante que también lo vamos a ver es que los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre son glándulas que segregan hormonas. Bien, dijimos que estaba constituido por glándulas que segregan hormonas, que esas hormonas son las protagonistas, básicamente, porque son las que ayudan a que se cumpla la función del sistema endocrino, y su mecanismo de acción es la glándula libera la hormona, esa hormona circula por el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo va hacia el tejido u órgano donde va a desempeñar su acción. ¿Se entendió? Profe, no me deja ver la imagen. ¿Qué imagen? ¿Esta? ¿O esta? Ahí está. ¿Esa? No, la última. Ah, la de las Ahí glándulas. Esa, ahí está. Bueno, esto se los puse a modo de ejemplo, no les voy a profundizar ahora en esto porque lo vamos a ver más adelante juntos. Como glándulas, por ejemplo, pituitaria o pineal, segregan hormonas que van hacia distintas partes del organismo. Bueno, el sistema nervioso, chicos, como yo les mencioné, va a estar dividido, digamos, en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central va a estar la médula espinal, ¿sí? Y el encéfalo. Y en el sistema periférico va a estar las vías nerviosas. Esas vías nerviosas, a su vez, se van a dividir en, ya sea el tipo de impulso, van a ser vías motoras o vías sensitivas. Esas vías sensitivas van desde el sistema nervioso periférico hacia el central, ¿sí? Y las vías motoras van del sistema nervioso, ¿sí? Central hacia el periférico. Esas vías motoras, a su vez, van a estar divididas en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático son los que controlan los músculos voluntarios. Por ejemplo, levantar un vaso, levantar la pierna, correr, caminar, ¿sí? Y el sistema autónomo son los que controlan los movimientos involuntarios. Por ejemplo, los latidos cardíacos, respirar, la liberación de glándulas, por ejemplo, ¿sí? El sistema autónomo, lo que quiero dejar en claro, que tiene como función, ¿sí? de regular la homeostasis, ¿sí? Ese sistema autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático. Estos subsistemas, ¿sí? El simpático va a generar estimulación durante una actividad del tejido u órgano que lo controla. Y el sistema parasimpático ejerce un efecto de inhibidor, o sea, hace lo contrario que el sistema simpático. De esta forma, los dos van a trabajar en conjunto para poder llevar a una acción. Como ustedes están viendo acá, en general, porque esto después lo vamos a profundizar, ustedes van a ver acá que está la corteza en un cuadradito lila, ¿sí? Violeta oscuro. Está la corteza cerebral, ¿sí? Ahí dice que, bueno, que cubre la superficie cerebral, y es el encargado de tener la función de hacer el movimiento, de percibir unos sentidos, por ejemplo, el movimiento, de hablar, de las emociones, de nuestros pensamientos, de los aprendizajes. Después va a haber está el cuadrito en rojo, que dice cerebelo, que el cerebelo hace que coordine e integre, digamos, todos estos 5 sentidos que yo nombré anteriormente, ¿sí? Hace que el movimiento sea mucho más fluido, mucho más coordinado. Bueno, y así, está el tronco encefálico, que controla las funciones vitales, digamos, por ejemplo, controla el ritmo del sueño, después, digamos, controla, digamos, la vejiga, la vigilia. Después está la médula espinal, ¿sí? Que la médula espinal va a llevar los impulsos del movimiento, ya sea voluntarios o involuntarios,
Y bueno, después va a estar el tálamo, los núcleos, ¿sí? El hipotálamo, que es lo que nombramos muchas veces, que es el que va a secretar distintas hormonas, ya sea lo que el cuerpo necesite, ¿sí? Y después va a estar el hipocampo y el sistema límbico, ¿sí? Que esto hace el principal, digamos, rector de las sensaciones, ¿sí? Es lo principal, por ejemplo, de la memoria, la capacidad de memoria y del aprendizaje. En este momento que estamos juntos aprendiendo, Claro, todos estamos son muchas ejercitando cosas. el hipocampo, por ejemplo, y el sistema límbico. Claro. Estamos procesando esa información que nosotros le estamos brindando. Todo esto lo van a ver después en profundidad. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pasamos entonces a la próxima. Continuamos. Ahora lo que vamos